En esta presentación vamos a explorar algunos de los aspectos más relevantes de una corriente epistemológica como el falsacionismo. Nos vamos a centrar en los temas que cubre Alan Chalmers en su obra ¿Qué es la cosa llamada ciencia?, en los capítulos 5 titulados Introducción al falsacionismo, el falsacionismo sofisticado, las nuevas predicciones y el desarrollo de la ciencia, y finalmente las limitaciones del falsacionismo. Alan Chalmers, en su obra, destaca al autor Karl Raimund Popper, un importante filósofo que nació en Viena en 1902. Pertenecía a una familia bien acomodado, inicialmente judía. Estuvo en contacto con el Círculo de Viena, pero rápidamente se convirtió en uno de los más fervientes críticos en 1934, publicando su primera obra sistematizada, La lógica de la investigación científica. El autor murió en Londres en 1994. El primer tema del capítulo Introducción al falsacionismo. Alan Chalmers destaca la cuestión lógica que apoya al falsacionismo, el cual es considerado como una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que proponen la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que no. Como tal, es una teoría filosófica de Karl Popper, postulada en 1934 en su obra La lógica de la investigación científica. El falsacionista considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de un modo preciso el comportamiento de algún aspecto del mundo o universo. Sin embargo, no todas las hipótesis lo consiguen. Los falsacionistas admiten francamente que la observación es guiada por la teoría y la presuponen. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosamente e implícitamente por la observación y la experimentación. Es decir, las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. Bueno, la ciencia progresa gracias al ensayo y el error, como sabemos, gracias a las conjeturas y refutaciones. Solo sobreviven las teorías más aptas. Otro punto a tocar es que según el falsacionismo se puede demostrar que algunas teorías son falsas, siempre apelando a los resultados de la observación y experimentación. En este punto hay una cuestión lógica simple que parece apoyar al falsacionismo, aunque supongamos que disponemos de alguna manera de enunciados observacionales verdaderos. Nunca es posible llegar a leyes y teorías universales, basándose solo en deducciones lógicas. Por otro lado, es posible efectuar deducciones lógicas partiendo de enunciados observacionales singulares como premisas y llegar a la falsedad de teorías y leyes universales mediante una deducción lógica. Por ejemplo, si tenemos el enunciado en un lugar X y en el momento T se observó un cuervo que no era negro, entonces de esto se sigue lógicamente que todos los cuervos son negros es falso. La premisa en este caso sería que en el lugar X y en el momento T se observó un cuervo que no era negro. Y a la conclusión que se llega es que no todos los cuervos son negros. Para esto, el falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Otro punto es el falsacionismo sofisticado, sus nuevas predicciones y el desarrollo de la ciencia. La concepción falsacionista sofisticada de la ciencia plantea una imagen dinámica de la misma, al ya no preguntarse sobre la posibilidad de una teoría de ser falseable o la medida en que lo es, sino propone si la teoría recién propuesta puede sustituir predecesora
Toda nueva teoría que sea más falsable y que prediga fenómenos que su rival no considera es digna de atención. Para el falsacionismo podemos establecer la falsedad, pero no la verdad de las teorías, a partir de los enunciados observacionales que se predisponen. Las confirmaciones de las nuevas predicciones resultantes de conjeturas audaces son muy importantes en la concepción falsacionista, en el desarrollo científico. Respecto a la confirmación, los inductivistas y los falsacionistas tienen concepciones muy diferentes. En primer lugar, para los inductivistas, el contexto histórico en el que se obtiene la evidencia carece de importancia, dado que las confirmaciones se obtienen por inducción, estableciéndose la probabilidad de la verdad de las teorías. En cambio, los falsacionistas, para ellos las confirmaciones están en estrecha dependencia respecto a su contexto histórico, confiere el carácter de audaces a las hipótesis. Otro punto de la presentación son las limitaciones del falsacionismo. Los falsacionistas sostienen que si bien las teorías se pueden falsar de modo concluyente acorde a las pruebas correspondientes, no se puede establecer su verdad o la probabilidad respecto a la verdad. Este hecho confiere a las teorías el carácter de ser conocimiento provisional. Pero los enunciados observacionales dependen de la teoría y siempre son falibles. Este es un inconveniente para el falsacionismo, porque puede ser que en un enunciado universal que constituye una teoría choque con algún enunciado observacional. ¿Qué quiere decir esto? Que este enunciado observacional esté equivocado y la teoría no. Por lo tanto, no se puede falsear concluyentemente una teoría, porque no se puede determinar que la responsable de una predicción errónea sea alguna parte de la comprobación y no la teoría. Diversos ejemplos de la ciencia no demuestran que ni el inductivismo ni el falsacionismo constituyeron la concepción de la ciencia compatible con ellos. Hay teorías que fueron descubiertas por la observación, ni por la experimentación, ni por la falsación de hipótesis audaces. Otro punto a tocar es sobre las teorías como estructuras, los programas de investigación de Irmé Lakatos. Irmé Lakatos fue un húngaro que se trasladó a Inglaterra a finales de los 50, donde recibió la influencia de Karl Popper. Lakatos se dio cuenta de algunas de las dificultades a las que se enfrentaba el falsacionismo de Popper, y con el propósito de mejorar el falsacionismo popperiano y superar las objeciones formuladas a este, desarrolló su concepción de la ciencia en programas de investigación, considerando a las teorías como estructuras organizadas. Si bien el programa de investigación lakatosiano se define como una estructura cuya utilidad consistía en guiar tanto positiva como negativamente a la futura investigación, los programas de investigación progresistas si llevan al descubrimiento de fenómenos nuevos y serán degenerados si no lo hacen. Algunas acotaciones para destacar son: la corriente epistemológica falsacionista puede demostrar que algunas teorías son falsas apelando a los resultados de la observación y la experimentación. En este punto hay una cuestión lógica simple que parece apoyar al falsacionista, aunque supongamos que disponemos de alguna manera de enunciados observacionales verdaderos, nunca es posible llegar a deducciones lógicas, solo basándose en teorías o leyes universales. Por otro lado, es posible efectuar deducciones lógicas partiendo de enunciados observacionales singulares como las premisas y llegar a la falsedad de teorías y leyes universales mediante una deducción lógica. Otro punto serían las ideas centrales de Popper, que están resumidas en que el conocimiento científico es entendido como una construcción del hombre. Y además, las refutaciones son una concepción innovadora del método científico. Popper rechaza el método inductivista como criterio de demarcación y propone la lógica falsacionista,
o sea, la testabilidad y la refutabilidad, para distinguir entre teorías científicas y no científicas.